Durante casi 2000 años, la historia de María Magdalena ha sido contada de una sola manera. Una mujer rota, marcada por el pecado. Una figura secundaria, arrodillada a los pies del Maestro, suplicando redención. Pero esa versión no fue escrita por ella, ni siquiera por quienes la conocieron. Fue impuesta, repetida, tallada en piedra por una institución que necesitaba que la verdad tuviera una sola voz, y que esa voz fuera masculina. Imagina por un momento un desierto antiguo, bajo el sol abrasador de Egipto. Allí, entre las ruinas de un monasterio, unos campesinos desentierran una vasija de barro. Dentro, fragmentos de papiro ennegrecido por el tiempo. Letras coptas, apenas legibles, escritas con una caligrafía temblorosa. Uno de ellos, sin saberlo, acaba de abrir una puerta que había permanecido sellada durante más de 15 siglos. Lo que había en esos papiros cambiaría la comprensión del cristianismo para siempre. Porque en esas líneas, rotas, incompletas, pero poderosas, aparece una voz femenina que no pide perdón. Una voz que enseña, que interpreta, que revela misterios espirituales que los propios discípulos no comprendieron. Una voz que se enfrenta, sin miedo, a Pedro, el apóstol de la autoridad. Y esa voz pertenece a ella, María de Magdala. No la pecadora, no la arrepentida, sino la iniciada, la que fue llamada compañera del Salvador. Durante siglos, esa versión de María fue silenciada, eliminada de los evangelios canónicos, tachada de herejía gnóstica, y sustituida por una imagen que servía a los intereses de un poder que no podía permitirse un mensaje tan peligroso, un mensaje que afirmaba algo radical, que la divinidad no se hereda por linaje ni se concede por jerarquía, que el conocimiento del reino no se encuentra en templos ni altares, sino en el interior de cada ser humano. ¿Puedes imaginar lo que eso significaba en una época en la que solo los hombres podían hablar en nombre de Dios? ¿Una mujer que afirmaba haber recibido directamente la enseñanza más profunda del Cristo? Para la Iglesia naciente, eso no era una inspiración, era una amenaza. El descubrimiento de aquel evangelio, siglos después, no fue una simple curiosidad arqueológica. Fue una grieta en la narrativa oficial. Una grieta que dejaba pasar la luz. Y lo que esa luz revela no es menos que una reescritura de los cimientos espirituales de Occidente. Porque el Evangelio de María no habla de pecado, ni de culpa, ni de arrepentimiento. Habla de mente. Habla de conocimiento interior. Habla de cómo el alma asciende, despojándose de los velos del deseo, del miedo y de la ignorancia, hasta recordar su origen divino. Y ese conocimiento, ese gnosis, fue precisamente lo que se quiso enterrar. Detrás de la historia de una prostituta arrepentida, se ocultaba una maestra. Detrás de la imagen de la pecadora, se escondía la primera discípula iluminada. Y detrás del silencio impuesto, latía un mensaje que sobrevivió entre las arenas del tiempo, esperando a ser escuchado por quienes aún buscan algo más allá del dogma. No fue casualidad que este texto apareciera cuando apareció. El siglo XX no solo fue una era de guerras y tecnología, también fue una era de redescubrimiento espiritual. Nag Hammadi, Egipto, 1945. Un hallazgo que sacudió a teólogos y arqueólogos por igual, 13 códices envueltos en cuero, con textos que hablaban de Jesús, pero no como un Dios distante, sino como un guía de conciencia. Y entre ellos, fragmentos de un evangelio perdido que llevaba un nombre prohibido, María. Cuando esos textos fueron estudiados, los eruditos comprendieron que lo que allí se decía no podía integrarse fácilmente en la doctrina tradicional. No porque fuera falso, sino porque era demasiado libre, demasiado humano, demasiado cercano al poder interior que todos poseemos. La figura de María emergía no como la mujer que seguía a Cristo, sino como la que lo comprendía.
y eso era inaceptable para un sistema que había basado su autoridad en la exclusión de lo femenino, de lo intuitivo, de lo espiritual fuera del control clerical. Así que la historia se reescribió. María fue convertida en un símbolo de culpa, de arrepentimiento. Su nombre fue unido a una mujer sin rostro, a una pecadora anónima de otro pasaje. Y su evangelio, uno de los textos más profundos y filosóficos del cristianismo temprano, fue condenado al olvido. Pero los textos no mueren. Se esconden. Esperan. Y cada vez que son encontrados, resuenan con una fuerza que el tiempo no puede apagar. Quizá el verdadero misterio no sea por qué fue eliminado, sino por qué está volviendo a salir a la luz ahora. ¿Por qué, en este momento de la historia, estamos volviendo a escuchar la voz de María? Una voz que no predica desde un púlpito, sino desde la conciencia. Una voz que no pide obediencia, sino comprensión. Una voz que no divide a hombres y mujeres, sino que recuerda la unidad perdida entre lo espiritual y lo humano. Tal vez la pregunta correcta no sea por qué la Iglesia eliminó su evangelio, sino qué temía que descubriéramos si lo leíamos. Porque si una mujer fue capaz de entender el mensaje original del Cristo sin necesidad de jerarquías, sin templos, sin intermediarios, entonces todo el poder espiritual vuelve a donde siempre perteneció, al interior del ser humano. Y eso, para un sistema construido sobre la obediencia, es la herejía más peligrosa de todas. Pero para entender cómo llegamos a este punto, debemos mirar primero la historia que nos enseñaron. La versión oficial, la que todos conocemos, y descubrir en qué momento la verdad empezó a desaparecer entre las líneas del dogma. La historia que todos conocemos comienza siempre igual. En los templos, en los cuadros renacentistas, en las películas y catequesis. María de Magdala, la mujer caída. Una figura arrodillada, el cabello suelto, las lágrimas resbalando por su rostro mientras lava los pies de Cristo con perfume y arrepentimiento. Durante generaciones, esa imagen fue repetida con una precisión casi hipnótica. Nos enseñaron que fue una prostituta, que conoció la vergüenza y que encontró en Jesús el perdón y la redención. Y, sin embargo, esa escena, ese retrato tan poderoso, no aparece en ningún lugar del Evangelio. Fue una construcción posterior. Una interpretación creada siglos después por hombres que jamás la conocieron. Pero antes de llegar ahí, conviene recordar lo que oficialmente se nos dijo. Según el relato bíblico tradicional, María Magdalena era una de las mujeres que acompañaban a Jesús durante su ministerio. Se decía que había sido liberada de 7 demonios, y desde entonces se convirtió en su seguidora fiel. Fue testigo de su crucifixión. Estuvo presente cuando su cuerpo fue bajado de la cruz. Y fue ella, según los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, quien llegó al sepulcro vacío y recibió el anuncio de su resurrección. En el imaginario cristiano, ese momento debería haberla convertido en una de las figuras más veneradas del Nuevo Testamento. Pero no fue así. A pesar de haber sido la primera testigo del Cristo resucitado, María fue reducida a una nota al pie. Su papel se volvió simbólico, moralizante, decorativo. El mensaje era claro: incluso la pecadora más perdida puede ser salvada, si se somete y se arrepiente. Así nació una de las narrativas más poderosas del cristianismo, la del perdón a la mujer caída. Un mensaje que, en apariencia, hablaba de compasión y misericordia, pero en el fondo reforzaba una idea mucho más profunda: que la mujer debía ocupar el lugar del arrepentimiento, no el de la sabiduría. Durante siglos, los fieles escucharon su nombre con devoción, pero también con condescendencia. María Magdalena se convirtió en un símbolo de redención, pero no de conocimiento. En un modelo de obediencia, no de revelación. Era el ejemplo perfecto para sostener una estructura donde la enseñanza provenía siempre de una figura masculina, y el papel de la mujer era recibirla, nunca transmitirla.
Incluso los artistas se encargaron de consolidar esa imagen. En la Edad Media, la representaban con el cabello suelto, símbolo de su pecado, y los ojos enrojecidos por el llanto. En el Barroco, se le añadía un cráneo, recordatorio de su penitencia. Y en el Renacimiento, se la pintaba con un rostro sereno, pero siempre mirando hacia abajo. Nunca directamente a Cristo, nunca al mismo nivel. Todo en la iconografía de la Magdalena fue cuidadosamente diseñado para sostener un relato. Un relato en el que la fe era vertical, jerárquica, descendente. El conocimiento bajaba desde Dios hacia los hombres, de los hombres hacia los apóstoles, de los apóstoles hacia la Iglesia y de la Iglesia hacia el pueblo. No había lugar para intermediarios que no pertenecieran a esa estructura. Mucho menos para una mujer que hubiera recibido enseñanzas directas, íntimas, espirituales. Y así, lo que todos creen quedó fijado. María Magdalena fue la pecadora redimida. Una historia simple, moralmente ejemplar, fácil de enseñar a los fieles y de grabar en la mente colectiva. Una mujer que había sido perdonada, pero que jamás debía volver a hablar. Un personaje secundario en el drama sagrado. Lo curioso es que, en los textos canónicos, jamás se dice que María fuera prostituta. Esa conexión proviene de una homilía del Papa Gregorio Magno en el año 591, donde él, sin base textual, fusionó tres personajes distintos: la mujer pecadora que unge los pies de Jesús, María de Betania, hermana de Lázaro, y María Magdalena. A partir de ese momento, la historia se selló. La figura fue absorbida, reinterpretada y domesticada. El mensaje espiritual se transformó en lección moral. Y el pueblo creyó. Durante más de 1000 años, creyó. Creyó que María era la mujer que lloraba, no la que enseñaba. Creyó que su relación con Jesús era de sumisión, no de igualdad espiritual. Creyó que su nombre debía pronunciarse con compasión, pero nunca con respeto intelectual. Sin embargo, en las sombras del tiempo, quedaron huellas de otra historia. Detalles pequeños, casi invisibles, pero persistentes. Fragmentos que no encajaban del todo con el relato oficial. Porque si María fue una simple seguidora, ¿por qué aparece en momentos donde ni siquiera los apóstoles se atreven a estar presentes? ¿Por qué su nombre se menciona en todos los evangelios, mientras que otros discípulos desaparecen sin rastro? Y sobre todo, ¿por qué fue ella, y no Pedro, ni Juan, ni Santiago, la primera en presenciar la resurrección? La tradición respondió a esas preguntas con una sola palabra: fe. Pero la arqueología, siglos después, ofrecería una respuesta muy distinta. Y es aquí donde la grieta en la pared comienza a abrirse. Donde la narrativa oficial, la que todos conocemos, empieza a mostrar fisuras. Porque detrás de esa mujer arrodillada y silenciosa hay otra figura emergiendo lentamente. Una figura borrada de los textos, marginada por los concilios y perseguida por el miedo al conocimiento interior. Esa figura es la que los textos gnósticos llaman la discípula amada. Una mujer instruida en los misterios del espíritu. Una maestra entre maestros. Y lo que esos textos dicen de ella contradice por completo todo lo que la tradición nos hizo creer. Pero las grietas, una vez abiertas, no se pueden cerrar. Y lo que se filtró a través de ellas cambió para siempre la historia del cristianismo. Porque el primer signo del engaño no fue una herejía, fue un silencio. Un silencio que se rompió en el momento en que un manuscrito olvidado salió de la arena egipcia y reveló una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. Pero hay momentos en la historia en los que el silencio ya no puede sostenerse. Momentos en los que una grieta, apenas perceptible, comienza a abrirse en el muro del dogma. Y esa grieta, en el caso de María Magdalena, empezó con un hallazgo accidental. Una vasija rota, un trozo de papiro, un nombre que no debía haber sobrevivido. Egipto, 1896.
En una pequeña ciudad al norte de El Cairo, una mujer llamada Frieda Noldecke, esposa de un anticuario alemán, observa cómo un comerciante le muestra un conjunto de hojas antiguas, ennegrecidas por el tiempo. No entiende exactamente lo que tiene frente a sus ojos, pero intuye su valor. Lo compra. No lo sabe aún, pero acaba de recuperar una pieza perdida del cristianismo primitivo, el Evangelio de María. El texto estaba incompleto. Faltaban páginas y algunas se habían deteriorado tanto que apenas podían leerse. Pero lo que sí se podía distinguir era suficiente para encender una tormenta. Porque aquellas líneas hablaban con una voz distinta a todo lo que el Nuevo Testamento había preservado. Una voz que hablaba desde el conocimiento interior, no desde la fe ciega. Una voz que decía que el alma asciende liberándose del miedo, del deseo y de la ignorancia. Una voz que no necesitaba templos, ni altares, ni sacerdotes. Y, sobre todo, una voz femenina. Por primera vez en la historia, un texto antiguo describía a María Magdalena no como una seguidora, sino como una guía espiritual. Jesús la llama bendita entre las mujeres y le confía enseñanzas que los demás discípulos no comprendieron. Pedro, confundido, se niega a aceptar sus palabras. Le dice, ¿acaso el maestro habló con una mujer y no con nosotros? ¿Nos vamos a volver atrás y escucharla a ella? ¿La prefirió a nosotros? Y María, en silencio, no discute. Solo responde, si él me conoció, fue porque vio en mí algo que vosotros aún no podéis ver. Esa sola frase, esa respuesta tranquila, pero firme, desafiaba toda la estructura patriarcal de la Iglesia. Y en ella se condensaba la semilla del conflicto que marcó el destino de su nombre. Porque, si María realmente recibió enseñanzas secretas de Jesús, si realmente comprendió su mensaje más allá de lo literal, entonces todo el relato de la autoridad apostólica se derrumba. Ya no es Pedro quien posee las llaves del cielo. Ya no son los apóstoles los únicos guardianes del conocimiento divino. La sabiduría, entonces, se vuelve interior, accesible, intransferible. Y eso no puede ser controlado. Cuando los eruditos comenzaron a analizar el texto, comprendieron que lo que tenían entre manos no era un evangelio cualquiera. Era un desafío directo a la jerarquía eclesiástica. Un testimonio de una corriente cristiana que no se basaba en la obediencia, sino en la comprensión profunda del espíritu. Un cristianismo que hablaba del alma, de su ascenso a través de los planos del deseo y de la materia, hasta alcanzar la luz pura. Ese era el mensaje original que los gnósticos defendían, y que fue perseguido con ferocidad durante los primeros siglos de nuestra era. La palabra gnosis significa conocimiento, pero no un conocimiento intelectual, sino uno vivencial, interior. El tipo de sabiduría que no se enseña con palabras, sino con experiencia directa. El mismo tipo de sabiduría que María Magdalena parece haber recibido de Jesús. Así nació la duda. Una duda que atravesó siglos y bibliotecas, que inquietó a teólogos y arqueólogos. Porque si este texto era auténtico, si realmente procedía del siglo II o III, significaba que las raíces del cristianismo eran mucho más diversas, y que algunas de sus ramas fueron cortadas deliberadamente. Los fragmentos del Evangelio de María se conservan hoy en 3 idiomas, copto, griego y saídico. Sus primeras traducciones al francés y al inglés, a comienzos del siglo XX, fueron recibidas con silencio por parte del Vaticano. Ningún comunicado. Ninguna respuesta oficial. Solo el vacío. Pero el vacío también comunica. Y en este caso, lo decía todo. Mientras tanto, en los círculos académicos, comenzaron a surgir preguntas que resonaban con una fuerza casi subversiva. ¿Por qué el nombre de María aparece más veces en los textos gnósticos que en los canónicos? ¿Por qué algunos manuscritos la llaman la discípula amada, título que la tradición oficial atribuye a Juan? ¿Y por qué su figura es constantemente enfrentada a Pedro,
símbolo del poder institucional? La respuesta estaba escrita entre líneas, porque el conflicto no era entre personas, sino entre visiones, entre el conocimiento interior y la autoridad externa, entre el despertar del alma y la obediencia a la estructura. Y en medio de esa tensión, María se convirtió en el punto de inflexión, el rostro que unía lo humano con lo divino, la mujer que encarnaba el equilibrio entre la materia y el espíritu. Pero su voz fue callada, sus palabras suprimidas, sus enseñanzas etiquetadas como heréticas, hasta que, con el tiempo, solo quedó la sombra distorsionada de una historia que había sido luminosa. Y sin embargo, los textos resisten. Los textos siempre resisten, como si la verdad tuviera una voluntad propia, como si lo que debía ser recordado encontrara, tarde o temprano, la forma de hacerse oír. El Evangelio de María no fue el único. Junto a él, en Nag Hammadi, aparecieron otros manuscritos, el Evangelio de Tomás, el de Felipe, el de la verdad. Todos ellos compartían un mismo hilo, la idea de que el reino no estaba en el cielo, ni en el futuro, sino en el interior del hombre. Conócete a ti mismo, decían los textos. La ignorancia es la raíz de todo sufrimiento. Y esa enseñanza, tan directa, tan peligrosa para quienes necesitaban mantener la mediación entre el hombre y Dios, fue censurada sistemáticamente. Se destruyeron códices, se prohibieron copias, se persiguió a los que los leían. El gnosticismo fue declarado enemigo del cristianismo ortodoxo. Y con él se enterró la voz de María. Pero el hallazgo del Evangelio no solo trajo de vuelta un texto, trajo de vuelta una pregunta que aún hoy resuena entre los muros de los templos y las bibliotecas. ¿Qué otra verdad se perdió con ella? Porque si su figura fue manipulada, si su enseñanza fue borrada, si su evangelio fue eliminado, entonces, ¿cuánto de lo que creemos como historia sagrada es en realidad una versión editada? Esa es la grieta, el punto exacto donde la fe y la historia dejan de coincidir. Y es en esa grieta donde comienza la verdadera investigación. Porque toda grieta, tarde o temprano, se convierte en un pasaje. Y al seguir ese pasaje, llegamos al corazón del misterio, las pruebas, los textos, las voces que sobrevivieron a la censura. Ahí es donde empieza la verdadera búsqueda. La reconstrucción del mensaje que el mundo no debía conocer. Cuando uno sigue las grietas de la historia, descubre que no conducen al vacío, sino a pasajes ocultos. Pasajes que atraviesan bibliotecas olvidadas, concilios manipulados y manuscritos que sobrevivieron milagrosamente al fuego. La investigación del Evangelio de María es precisamente eso, una caminata entre ruinas donde las palabras todavía arden. Los códices gnósticos hallados en Egipto no aparecieron por casualidad. Cada uno de ellos había sido escondido deliberadamente por monjes del siglo IV, en una época de persecución teológica. El cristianismo, hasta entonces plural y diverso, estaba siendo moldeado por el poder imperial. El emperador Constantino había unificado la fe bajo un solo símbolo, la cruz. Y con el concilio de Nicea en el año 325, el cristianismo dejó de ser una búsqueda interior para convertirse en una institución. Un dogma con fronteras, jerarquías y enemigos definidos. Todo lo que amenazara esa estructura debía desaparecer. Las enseñanzas que hablaban de conocimiento interior, del alma libre, de la divinidad compartida entre hombres y mujeres, eran peligrosas. Y entre ellas, el Evangelio de María era una bomba espiritual. Cuando los investigadores comenzaron a traducir el texto copto, encontraron algo que los desconcertó. No había mención alguna de pecado original, ni de castigo eterno, ni de arrepentimiento como camino hacia Dios. Lo que sí había, en cambio, era una conversación íntima entre Jesús y María sobre la naturaleza del alma y su retorno a la fuente.
Jesús le habla de la mente como el velo que debe ser atravesado, de las fuerzas que intentan retener al alma en los planos inferiores, el deseo, la ignorancia, la ira. Le enseña que solo el conocimiento, no el sacrificio, libera. Y ella, en ese texto, comprende. No lo adora, lo entiende. No lo sigue, lo iguala en conciencia. En otras palabras, el Evangelio de María muestra un tipo de cristianismo completamente distinto al que conocemos. Un cristianismo sin culpa, sin intermediarios, sin castigos. Un camino interior basado en la experiencia directa del Espíritu. Los estudiosos pronto advirtieron algo más. El lenguaje del texto era filosófico, casi místico, lleno de metáforas sobre el ascenso del alma. Nada en él sugiere la voz de una mujer ignorante o arrepentida. Al contrario, es la voz de alguien instruido, seguro, sereno. Una maestra que dialoga con el Cristo resucitado de igual a igual. Y fue ahí donde los académicos comprendieron por qué el texto fue eliminado. No era por su herejía, sino por su verdad. Porque si María había sido una maestra, entonces toda la estructura patriarcal de la Iglesia, erigida sobre la exclusión de la mujer, se tambaleaba. A lo largo de las décadas, distintas piezas del rompecabezas comenzaron a aparecer en distintos lugares del mundo. Fragmentos griegos en Berlín. Copias parciales en Oxford. Restos de papiro en colecciones privadas. Todos ellos con el mismo hilo conductor, una tradición gnóstica en la que la figura de María era central. En el Evangelio de Felipe, por ejemplo, se menciona que el Salvador amaba a María más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Esa frase, tan debatida, no debe entenderse de forma literal, sino simbólica. El beso como transmisión de conocimiento, de espíritu. El soplo divino. Una metáfora antigua del intercambio de sabiduría y energía entre maestro y discípula. Pero lo que más escandalizó a los primeros padres de la Iglesia fue la insinuación de que María había comprendido lo que los demás no pudieron. Que había sido la portadora de una enseñanza secreta sobre la unión del alma con el Cristo interior. Una enseñanza que no dependía de ritos ni de sacerdotes, sino de la introspección. En el Evangelio de Tomás, otro texto gnóstico hallado en Nag Hammadi, se recoge una frase en la que Jesús dice: «Cuando hagáis de los dos uno solo, y cuando lo interior sea como lo exterior, y lo exterior como lo interior, entonces entraréis en el reino». Esa frase encaja perfectamente con el mensaje que María enseña, la unificación de los opuestos. La integración de la dualidad, la reconciliación de lo humano y lo divino dentro del mismo ser. Y ahí está la clave. El mensaje de María no era rebelde. Era integrador. No buscaba destruir la fe, sino completarla. Pero el poder, al enfrentarse con la libertad espiritual, siempre ve una amenaza. Durante la investigación, algunos teólogos modernos, como Elaine Pagels o Karen King, comenzaron a reconstruir el contexto histórico. Ambas llegaron a la misma conclusión: que en los primeros siglos del cristianismo existieron comunidades donde hombres y mujeres compartían el liderazgo espiritual y donde la figura de María Magdalena era considerada apóstol de los apóstoles. Esa expresión no es simbólica, proviene de un sermón atribuido a Hipólito de Roma en el siglo III. La llamó así porque fue ella quien llevó el mensaje de la resurrección a los discípulos, cuando ellos aún se ocultaban por miedo. Sin embargo, con la consolidación del poder eclesiástico, esa memoria fue borrada. El conocimiento interior dio paso a la obediencia externa. El símbolo femenino fue reemplazado por la figura de Pedro, el representante de la autoridad. Y el cristianismo se institucionalizó. Cada hallazgo arqueológico, cada traducción de los códices, cada frase rescatada del polvo, confirma una misma verdad: que hubo un cristianismo anterior al cristianismo. Uno más libre, más espiritual, más interior. Y que en el corazón de esa corriente estaba María. No como seguidora, sino como iniciada.
En algunos pasajes del Evangelio de María, ella describe la visión del alma que asciende por 7 niveles, enfrentando a cada guardián del plano astral que intenta detenerla. Cada uno representa un aspecto del ego, el deseo, la ignorancia, la envidia, el juicio. Y a cada uno, el alma responde con conocimiento. Ese es el núcleo del mensaje gnóstico, que el conocimiento verdadero disuelve la oscuridad. El cristianismo oficial, sin embargo, no podía permitir que el alma fuera libre. Porque un alma libre no obedece. Un alma que conoce su origen no necesita intermediarios. Y un creyente que encuentra a Dios dentro de sí, deja de temer al castigo y al poder. Por eso, la historia de María no fue borrada del todo, fue reescrita. De maestra a pecadora. De iluminada a arrepentida. De portadora del conocimiento a símbolo de culpa. Y lo más impresionante es que, durante siglos, esa manipulación se mantuvo intacta, sostenida por la fe de millones que nunca supieron que existía otra versión. Hoy, gracias a los hallazgos de Nag Hammadi y Berlín, esa otra versión vuelve a respirar. Vuelve a reclamar su lugar en la historia. Y lo hace con la misma voz que un día fue silenciada, la voz de María, la iniciada, la que comprendió lo que los demás temieron entender. Pero si los textos existen, si las pruebas están ahí, si los investigadores las han traducido y publicado, surge una nueva pregunta. ¿Por qué sigue siendo desconocido para la mayoría de los creyentes? ¿Por qué la Iglesia nunca ha hablado abiertamente de este Evangelio? Quizá porque lo que está en juego no es solo una historia, sino el poder de decidir quién puede conocer a Dios. El poder no teme a la mentira. El poder teme a la verdad que libera. Y eso es precisamente lo que representa el Evangelio de María Magdalena, una llave que abre la celda del alma. Una enseñanza que no necesita templos, jerarquías ni mediadores para alcanzar lo divino. Por eso fue borrada. Por eso fue eliminada. Por eso su nombre fue transformado en otro. La historia oficial del cristianismo no fue escrita solo por fe, sino por conveniencia. A medida que la Iglesia crecía, necesitaba coherencia, orden, estructura. Y esa estructura no podía sostenerse sobre un principio tan subversivo como el autoconocimiento. Porque el que se conoce a sí mismo no obedece ciegamente. El que se encuentra con Dios en su interior ya no necesita que se lo presenten desde un púlpito. Durante los primeros siglos, las comunidades cristianas eran diversas, incluso contradictorias. Algunas se reunían en casas, otras en cuevas. Unas hablaban del reino como una experiencia interior, otras como una promesa futura. Unas tenían líderes hombres, otras mujeres. Y entre esas comunidades, las enseñanzas gnósticas florecían como una corriente luminosa y peligrosa. Los gnósticos no negaban a Cristo, lo comprendían de otra manera. No lo veían como un redentor que venía a pagar por los pecados, sino como un maestro que venía a recordarnos lo que ya somos. El Cristo no era un salvador externo, sino una chispa interna. Una conciencia que despierta dentro del ser humano. Ese era el mensaje que María transmitía. Y ese mensaje, si se extendía, podía desmoronar el edificio entero del poder espiritual. En el siglo IV, bajo el Imperio Romano, esa diversidad comenzó a desaparecer. El cristianismo se volvió religión de Estado. Y con la bendición de los emperadores, la Iglesia construyó su poder sobre la uniformidad. El dogma reemplazó a la experiencia. La fe ciega reemplazó al conocimiento interior. Y lo femenino, asociado a la intuición y la sabiduría silenciosa, fue sistemáticamente borrado. Los textos gnósticos fueron perseguidos, quemados o escondidos. Los nombres de sus autores, condenados. Y las figuras femeninas que habían sido parte del movimiento cristiano primitivo fueron transformadas o eliminadas, entre ellas, María Magdalena. El error, o quizás el acierto de quienes la borraron, fue no destruirlo todo.
porque en los huecos del silencio quedaron rastros. Fragmentos que sobrevivieron en códices, en citas marginales, en comentarios de teólogos que intentaban refutar las herejías. Y fue precisamente gracias a esos intentos de destrucción que hoy conocemos parte de lo que intentaron ocultar. Pero la pregunta profunda es, ¿por qué? ¿Por qué eliminar un texto que, en apariencia, solo habla de espiritualidad? La respuesta no está en las palabras de María, sino en lo que representan. María es el arquetipo del alma que se ilumina sin permiso. Es el símbolo de la conciencia que se libera del miedo. Es la representación de un poder espiritual que no puede ser controlado por instituciones. Y eso, en un mundo regido por la autoridad clerical, es una amenaza existencial. Imagínalo, si el mensaje original del Cristo fue que el reino de Dios está dentro de ti. ¿Qué lugar queda entonces para los intermediarios, para las jerarquías, para el poder? Si el alma puede ascender por sí misma, guiada por su conocimiento interior. ¿Qué sentido tienen los rituales, los dogmas, los templos monumentales? Esa es la raíz del miedo. Porque un creyente libre no necesita salvadores externos. Un creyente consciente no se arrodilla ante el poder, sino ante la verdad. Y así, el conocimiento se convirtió en el enemigo. La ignorancia en virtud. El cuestionamiento en pecado. Con el paso de los siglos, se levantó una muralla invisible entre lo sagrado y lo humano. Una muralla construida con miedo, culpa y obediencia. El mismo miedo que María trató de disolver con sus enseñanzas. Su evangelio fue etiquetado como apócrifo, una palabra que hoy suena a misterio. Pero que en su raíz griega, apócrifos, significa oculto. Es decir, no inexistente. No falso. Simplemente guardado. Apartado del alcance de los ojos que podrían comprenderlo. Y aunque muchos textos apócrifos fueron eliminados por considerarse peligrosos, el de María tenía un agravante. No solo alteraba la teología, sino el orden social. Una mujer como maestra espiritual desafiaba la estructura misma del poder patriarcal. Por eso fue necesario reducirla, convertirla en un arquetipo de arrepentimiento. Era más fácil venerar a una pecadora redimida que escuchar a una maestra libre. A lo largo de la historia, cada vez que la figura de María intentó resurgir, fue silenciada. En el siglo XIII, los cátaros, herederos espirituales del gnosticismo, fueron exterminados en el sur de Francia. Su lema era simple: Dios está en todo. Y en sus textos, María Magdalena aparecía como símbolo de la Sofía, la sabiduría divina. Su exterminio fue brutal, pero su mensaje sobrevivió en la sombra, transmitido de generación en generación. Incluso en el arte y la literatura, las huellas del misterio de María nunca desaparecieron del todo. Leonardo da Vinci, en su célebre Última Cena, pintó a la derecha de Jesús una figura andrógina, de rasgos suaves y cabello rojizo. Durante siglos se dijo que era Juan. Pero otros vieron allí otra cosa. Vieron el eco de la maestra silenciada, sentada junto al Cristo, uniendo el principio masculino y el femenino. Un símbolo más que una persona. Un código oculto dentro del arte. Y aquí está el verdadero punto ciego. El conocimiento oculto no desaparece, cambia de forma. Se oculta en los símbolos, en las metáforas, en los mitos. Y aunque la Iglesia intentó destruirlo, no pudo borrarlo del inconsciente colectivo. Hoy, ese conocimiento vuelve a emerger. Y con él, una comprensión más profunda del mensaje original. Que el reino de los cielos no es un lugar, sino un estado de conciencia. Que la verdadera redención no se consigue por obediencia, sino por comprensión. Y que María Magdalena no fue la mujer caída, sino la mujer despierta. Su evangelio fue eliminado porque enseñaba libertad. Y la libertad es incompatible con el control. Por eso lo llamaron peligroso. Por eso lo enterraron.
Por eso no quieren que lo sepas. Pero ningún secreto puede permanecer oculto para siempre. Porque incluso lo enterrado bajo siglos de silencio encuentra su camino hacia la luz. Y cuando esa luz toca la verdad, lo que se revela no solo cambia la historia, cambia también la forma en que entendemos nuestra propia divinidad. Hay un momento en toda búsqueda donde las piezas, por fin, encajan. Donde el rompecabezas deja de ser confusión y se convierte en visión. Ese momento llega cuando uno comprende que lo que se eliminó del Evangelio de María no era una historia sobre una mujer. Era una enseñanza sobre el alma. Los textos gnósticos, lejos de contradecir a Cristo, amplían su mensaje. Y en el corazón de ese mensaje está una frase que cambia todo. El Hijo del Hombre está dentro de ti. No fuera. No en el templo. No en las manos del sacerdote. Dentro. Ahí donde nadie puede mentirte. El Evangelio de María, al ser traducido y estudiado con detalle, revela que Jesús no fue un redentor pasivo, sino un guía de conciencia. Que su misión no fue morir por los hombres, sino despertar en ellos la divinidad dormida. Y que María fue la única que comprendió plenamente esa enseñanza. En los fragmentos conservados, después de la partida de Cristo, los discípulos se muestran confundidos, temerosos, perdidos. Pedro duda, Andrés se inquieta, los demás no entienden el propósito del mensaje. Y es entonces cuando María se levanta. Con calma. Con autoridad. Les recuerda lo que el Maestro enseñó, que el alma, al dejar el cuerpo, atraviesa 7 poderes que intentan retenerla. Y que solo el conocimiento, la gnosis, la libera de ellos. Cada poder, dice ella, representa un obstáculo interior. El deseo, la ignorancia, la ira, el juicio, el miedo. Cada uno es una capa que nos separa de nuestra esencia divina. Y solo cuando el alma lo reconoce, cuando deja de identificarse con ellos, puede ascender hacia la luz. Ese pasaje, más que un mito, es un mapa. Un mapa del proceso interior que cada ser humano debe recorrer para despertar. María no habla de una salvación futura, sino de una transformación presente. No promete el cielo después de la muerte, sino el reino aquí y ahora, dentro del espíritu consciente. Esa es la revelación. Que el mensaje de Cristo no fue religión, sino ciencia espiritual. Que su enseñanza no fue sumisión, sino autoconocimiento. Y que María Magdalena fue la depositaria de esa verdad. Cuando el texto dice, «Bienaventurada eres tú, que no te perturba la visión», Jesús reconoce en ella algo que los demás no habían alcanzado, la serenidad de quien ha trascendido la dualidad. María no teme lo que ve. No teme al mundo, ni a la muerte, ni al juicio. Ha comprendido que todo lo que existe forma parte de una misma energía que regresa al origen. Por eso, en el Evangelio de María, Jesús no le da mandamientos, le da comprensión. No le dice, cree, le dice, recuerda. Y esa diferencia, aparentemente sutil, es abismal. Porque creer depende de otros. Recordar depende de ti. El conocimiento que ella transmite no es una teoría, sino una experiencia. Es el momento en que el alma se reconoce como parte de la totalidad. Ese reconocimiento, en los textos gnósticos, se llama el pleroma, la plenitud divina. Y alcanzar ese estado era la meta suprema de los antiguos buscadores. Ahora todo cobra sentido. La razón por la cual este evangelio fue borrado no fue por su falsedad, sino por su poder. Porque un mensaje así podía liberar a los hombres del miedo. Y sin miedo no hay control. Sin culpa no hay obediencia. Sin mediadores no hay trono. En esta revelación, María Magdalena no es una figura secundaria, ni una sombra al pie de la cruz. Es el espejo del alma humana que despierta. Es la imagen de lo femenino reconciliado con lo divino. El símbolo de la sabiduría interior que no necesita aprobación.
el rostro oculto del Cristo en su aspecto receptivo, el amor consciente. Comprender esto transforma por completo el relato tradicional. Jesús y María no son maestro y discípula. Son reflejos. Dos polos de una misma enseñanza, acción y contemplación, luz y sombra, palabra y silencio. Juntos representan la totalidad que el dogma dividió. Los antiguos gnósticos lo entendieron así. Veían en la unión de lo masculino y lo femenino no una historia romántica, sino un principio cósmico. El matrimonio sagrado entre la conciencia y la energía, entre el espíritu y la materia, entre Dios y su reflejo en la creación. Y esa enseñanza, demasiado profunda para el lenguaje literal de la teología, fue disimulada bajo símbolos y parábolas. Pero el Evangelio de María lo dice sin rodeos. Que el alma asciende por conocimiento, no por fe ciega. Que el amor no se mendiga, se recuerda. Y que el verdadero pecado es la ignorancia de nuestro origen. Ese es el núcleo del misterio. María no fue redimida, fue iluminada. Y su iluminación fue considerada una amenaza. Si aceptamos que su Evangelio contiene la enseñanza más pura del Maestro, entonces debemos aceptar también que el cristianismo, tal como lo conocemos, nació mutilado. Nació con un vacío. Un vacío que el poder llenó con culpa y dogma. Pero ahora, siglos después, el texto regresa. Vuelve desde las arenas del desierto con un mensaje que resuena más que nunca. Conócete a ti mismo. Todo lo que buscas ya está dentro de ti. Y de pronto, la historia se invierte. La pecadora se convierte en guía. El apóstol se convierte en alumno. El silencio de la mujer se convierte en la voz de la conciencia. El secreto, al fin, se revela. No fue María quien traicionó la enseñanza. Fue el sistema el que traicionó a María. Porque su mensaje eliminaba la necesidad del poder. Y cuando una verdad amenaza al poder, el poder la borra. Pero no se puede borrar lo que ya ha sido comprendido. No se puede matar una idea que despierta en el alma de quien la escucha. La verdadera razón por la que la Iglesia eliminó el Evangelio de María no fue teológica, fue política. Porque ese texto afirmaba que todos somos portadores del Espíritu. Que cada ser humano puede encontrar la divinidad sin intermediarios. Que la salvación no depende del arrepentimiento, sino del despertar. Y eso, para cualquier estructura de control, es inaceptable. El secreto más grande no era lo que María sabía. Era lo que nos recordaba que también nosotros podíamos saber. Y cuando una verdad así resurge, no solo reescribe los libros, reescribe a quien la escucha. Porque si el reino está dentro, si la divinidad habita en nosotros, entonces todo cambia, la fe, la oración, el sentido mismo de ser humano. La siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Cuando una verdad olvidada sale a la luz, no solo ilumina el pasado, ilumina al que la contempla. Y la revelación del Evangelio de María no es simplemente un descubrimiento histórico. Es un espejo que te obliga a mirar hacia adentro, a enfrentar la posibilidad de que todo lo que te dijeron sobre lo divino pudo haber estado incompleto. Porque si el mensaje original de Jesús era que el reino está dentro de ti, entonces cada uno de nosotros es el templo, el altar y el sacerdote. Y eso cambia todo. No es una idea simbólica, es un giro total en la comprensión del ser. Durante siglos nos enseñaron a mirar hacia arriba para buscar respuestas. A mirar a las figuras sagradas, a los santos, a los íconos, como si en ellos habitara la divinidad. A confiar en voces externas para interpretar lo que sentimos dentro. Pero María enseñaba lo contrario. Decía, mira hacia adentro. El alma no necesita permiso para recordar su origen. Esa afirmación, tan simple, es una revolución espiritual. Porque coloca al ser humano en el centro del misterio,
no como espectador, sino como protagonista. Y cuando un individuo se reconoce como portador de la divinidad, se vuelve libre. Libre del miedo, del castigo, de la culpa. Libre de la manipulación emocional que durante siglos se usó para controlar a los creyentes. El mensaje de María implica que el alma tiene una autonomía espiritual que no puede ser regulada. No necesita templos de piedra, sino templos de conciencia. No necesita absolución, sino comprensión. No necesita intermediarios, sino silencio interior. ¿Puedes imaginar lo que significaría si millones de personas comprendieran eso? Si todos supieran que pueden acceder al amor, a la paz, al reino, sin arrodillarse ante ninguna estructura. Si todos recordaran que Dios no está lejos, ni escondido, ni limitado por un dogma. Está aquí, en lo más profundo de la mente, en lo más sutil del corazón, en cada respiración consciente. Eso es lo que realmente fue borrado, la idea de que no hay distancia entre lo humano y lo divino. Que somos reflejos del mismo origen. Que el Cristo no vino a crear una religión, sino a despertar una conciencia. Y cuando comprendes eso, el acto de fe se transforma en acto de memoria. Ya no crees por miedo, crees por resonancia. No buscas a Dios fuera, sino que recuerdas que ya habita en ti. Y entonces, la oración se vuelve diálogo, la culpa se disuelve, y la salvación deja de ser promesa para convertirse en presencia. El mensaje de María es, en esencia, una invitación a recuperar el poder interior. A dejar de buscar aprobación divina y empezar a vivir desde la divinidad que ya eres. A convertir cada acto, cada pensamiento, cada palabra, en una expresión consciente de lo eterno. En este sentido, su evangelio no es una historia del pasado. Es un manual del alma. Un recordatorio de que el conocimiento sin amor es orgullo. Pero el amor sin conocimiento es ceguera. Y ambos, amor y conocimiento, se unifican en el despertar interior. Las implicaciones de esto son profundas. Si el reino está dentro, entonces el infierno también lo está. No como castigo, sino como estado de separación. Cada vez que olvidas quién eres, desciendes. Cada vez que recuerdas, asciendes. El cielo y el infierno dejan de ser lugares y se convierten en niveles de conciencia. Eso explica por qué María hablaba del alma que atraviesa los 7 poderes. Cada uno es una puerta que se abre cuando la mente deja de identificarse con el miedo. Cada puerta que cruzas es una parte de ti que despierta. Y esa es la enseñanza que el sistema no podía permitir. Que no necesitas esperar a morir para salvarte. Que puedes hacerlo aquí, en vida, ahora. Porque la iluminación no pertenece a santos o profetas, pertenece a quien se atreve a conocerse. María no fue una seguidora, fue una pionera. No fue la penitente, sino la recordadora. Ella encarnó el mensaje más difícil, que el camino hacia Dios es el camino hacia uno mismo. Por eso su historia es tan actual. Porque seguimos viviendo en un mundo donde el conocimiento se fragmenta, donde la espiritualidad se vende, donde la culpa sigue siendo moneda de control. Y sin embargo, su voz regresa como un eco sereno que nos recuerda. No busques más lejos. La verdad ya está en ti. Cuando comprendes esto, ya no puedes mirar igual los símbolos, los templos, las doctrinas. De pronto entiendes que todo fue un lenguaje para guiarte hacia el mismo lugar, el interior. Y al llegar ahí, descubres que nada estaba perdido, solo olvidado. Esa es la verdadera resurrección. Cuando el alma recuerda quién es y deja de mendigar amor porque entiende que ya lo contiene. Cuando el creyente deja de buscar afuera y despierta a la presencia interior. El mensaje de María Magdalena cambia las reglas del juego. Porque no promete milagros, promete conciencia. No ofrece redención, ofrece comprensión. Y cuando el alma comprende, todo lo demás se ordena.
Eso es lo que significa para ti. Que la verdad que buscas no se revela en palabras, sino en silencio. Que el conocimiento que liberta no está en los libros, sino en tu experiencia directa. Y que el Cristo que esperas no vendrá desde los cielos, porque ya habita en tu interior. Pero comprender esta verdad también implica una responsabilidad, porque cuando recuerdas quién eres, ya no puedes vivir dormido. La enseñanza de María no termina en la revelación, comienza en la práctica. Y es ahí, en el día a día, donde su mensaje alcanza su verdadero poder. El conocimiento, si no se aplica, se convierte en peso. El saber, si no se encarna, se disuelve en la mente y se olvida. Por eso María Magdalena no hablaba de fe ciega ni de dogmas, sino de práctica interior. De un proceso real, profundo, que transforma al ser desde adentro. Su enseñanza no era teórica, era vivencial. Y ese es el punto que muchos no comprendieron, que la iluminación no es una idea, es un ejercicio constante. Un modo de mirar el mundo y de mirarse a uno mismo con los ojos despiertos. Cuando María hablaba del alma que asciende por 7 niveles, no se refería a un viaje después de la muerte, sino a un proceso interior que puede vivirse en vida. Cada nivel representa un velo que cae, una identificación que se disuelve, una sombra que se integra. Y ese trabajo no se logra a través del arrepentimiento, sino del conocimiento consciente de cada pensamiento, emoción y deseo. El primer nivel es el del deseo. La atracción hacia el mundo, hacia lo que brilla y promete completarte. El alma, decía ella, debe aprender a mirar el deseo sin rechazarlo, sin juzgarlo, pero sin dejarse gobernar por él. Comprender que el deseo no es enemigo, sino maestro, te muestra donde aún crees estar incompleto. El segundo nivel es la ignorancia. La mente que no quiere ver, que se aferra a lo conocido, que teme al vacío del cambio. María enseñaba que la ignorancia no se combate con más información, sino con presencia. Solo la conciencia pura puede disolver la oscuridad del no saber. El tercero es la ira. La energía que brota cuando algo desafía tu identidad. Ella decía que la ira es la guardiana de las fronteras del ego. Si la atraviesas sin reaccionar, descubres lo que hay detrás, miedo. Y detrás del miedo, comprensión. El cuarto poder es el juicio. El alma que se condena a sí misma, que divide el mundo en bien y mal, en correcto e incorrecto. María enseñaba que el juicio es el último disfraz del miedo. Mientras juzgues, no podrás amar. Y mientras no ames, no podrás ascender. El quinto es la esclavitud de la carne, el apego a la identidad física, a la forma. El alma, para liberarse, no necesita negar el cuerpo, sino trascender la identificación con él. Comprender que la materia es un vehículo, no una prisión. Que el cuerpo no es el enemigo, sino la puerta. El sexto poder es la arrogancia del intelecto. La mente que cree saber y por eso deja de aprender. El alma debe rendirse aquí, soltar incluso el orgullo del conocimiento espiritual. Solo cuando acepta no saber, accede a la verdadera sabiduría. Y el séptimo poder es el olvido. El alma que se desconecta de su origen, que olvida que proviene de la luz. Superar este último nivel es recordar. Recordar no con la mente, sino con el ser. Recordar que nunca estuviste separado, que nunca fuiste indigno, que nunca hubo nada que perdonar. Ese era el método que María transmitía. No una oración, sino una práctica interior. Una escalera de conciencia que cualquiera podía subir si estaba dispuesto a mirar dentro. Y en ese sentido, su evangelio no era una doctrina, era una guía. Hoy, más de 2000 años después, ese mensaje sigue siendo tan revolucionario como entonces. Porque la humanidad sigue buscando afuera lo que solo puede encontrar dentro. Seguimos construyendo templos externos mientras descuidamos el templo interior. Seguimos pidiendo milagros,
cuando el milagro ocurre cada vez que te detienes y recuerdas quién eres. Aplicar el conocimiento de María significa vivir despierto. No dormido en las costumbres, no atrapado en la culpa, no repitiendo oraciones sin sentirlas, sino observando cada acto, cada emoción, cada pensamiento, como si fuera un espejo. Cada instante se convierte en un maestro, cada silencio en una revelación. María enseñaba que el alma, al recordar su origen, comienza a irradiar una luz que transforma su entorno. No se trata de cambiar el mundo desde afuera, sino de elevar la vibración interna hasta que el mundo responda a ella. Cuando el alma vibra en verdad, todo lo falso cae por su propio peso. Por eso, el conocimiento de María no pertenece al pasado. Es un conocimiento operativo, aplicable hoy, en cada respiración consciente, en cada elección que haces desde la libertad y no desde el miedo. Su mensaje no necesita traducción teológica. Solo necesita silencio. Porque es en el silencio donde se escucha la voz que nunca dejó de hablar. Esa voz interior, la misma que ella llamó el Cristo dentro de ti, sigue ahí, esperando ser reconocida. No en los templos, no en los libros, no en los discursos, sino en ese instante donde el pensamiento se detiene y queda solo la presencia. Ahí está la sabiduría que los dogmas no pueden encerrar. Ahí está la verdadera oración, escuchar. Cuando practicas esto, algo cambia. Tu mirada se vuelve más serena, tus juicios se disuelven y empiezas a ver lo divino en todo. Ya no separas, no condenas, no temes. Solo observas. Y en esa observación recuerdas. Eso es vivir el Evangelio de María. Eso es ascender mientras caminas. Eso es manifestar el reino en la tierra, no como promesa futura, sino como experiencia presente. El conocimiento que ella enseñó no pertenece a una religión, sino a la conciencia. Y la conciencia no necesita permiso para expandirse. Solo necesita que la dejen ser. María lo supo. Y lo transmitió con su vida, no con sus palabras. Hoy, su mensaje vuelve a nosotros como una oportunidad. Una invitación a dejar de ser creyentes y convertirnos en conocedores. A dejar de repetir lo que escuchamos y empezar a recordar lo que somos. Esa es la práctica, ese es el camino, esa es la revolución silenciosa del alma. Y como todo viaje interior, este también tiene un punto de retorno. Porque quien despierta, inevitablemente, siente el llamado de compartir lo descubierto. El conocimiento no se guarda, se transmite. Y así, lo que comenzó con un texto perdido, termina convirtiéndose en una comunidad de buscadores. Una comunidad que no necesita templos, solo verdad. Cuando las arenas del tiempo se asientan, lo que permanece no son los templos ni los dogmas. Son las verdades que resuenan en el alma. Y la voz de María Magdalena, tras 2 milenios de silencio, sigue ahí. Su mensaje atraviesa los siglos como un susurro persistente que repite lo mismo una y otra vez. El reino no se construye, se recuerda. Eso es lo que su evangelio nos devolvió. No un nuevo credo, sino una llave. Una llave que abre el espacio más oculto del ser humano, ese lugar donde la divinidad no se cree, se experimenta. Ahora lo entendemos. No fue el tiempo quien la borró, fue el miedo. Miedo a lo femenino sagrado. Miedo a la libertad espiritual. Miedo a un Dios demasiado cercano. Y sin embargo, ninguna censura puede borrar una idea cuyo momento ha llegado. Y este es ese momento. El hallazgo de su evangelio no fue una casualidad arqueológica. Fue un acto de sincronía, un recordatorio cósmico en una era donde el ser humano ha olvidado mirar dentro. El siglo XX, el siglo de los rascacielos y las máquinas, trajo también el retorno de la sabiduría interior. Como si la tierra misma hubiera decidido que ya era hora de que el conocimiento oculto saliera a respirar de nuevo. María representa ese despertar colectivo.
No es solo una figura histórica, es un arquetipo que vuelve a activarse cada vez que alguien recuerda que no necesita permiso para conectarse con lo divino. Ella es la chispa en cada mente que busca, en cada corazón que siente que algo falta, en cada espíritu que no se conforma con las respuestas oficiales. Su historia, ahora, nos pertenece a todos. Porque lo que fue ocultado en su tiempo, hoy regresa en el nuestro. Y no como mito o como rebeldía, sino como llamado. Un llamado silencioso, pero implacable, que dice: despierta. Ya no necesitas mediadores. El Cristo que esperas está dentro de ti. Ese es el eco que atraviesa este canal, esa es la frecuencia que une cada palabra de esta comunidad. Aquí no buscamos imponer una verdad, sino recordar juntos. No pretendemos destruir lo sagrado, sino revelarlo en su forma más pura. Porque lo sagrado no pertenece a instituciones ni a nombres, lo sagrado eres tú, cuando recuerdas quién eres. María no fue la excepción, fue el ejemplo. Y su historia no termina con su evangelio, empieza en cada persona que se atreve a mirar dentro de sí. Cuando lo haces, cuando atraviesas tus propios velos, el miedo, la duda, la ignorancia, algo se enciende. Y en esa chispa reconoces la verdad que ningún concilio pudo borrar. Por eso, este mensaje no es una conclusión. Es una invitación. A seguir buscando, a seguir cuestionando, a seguir uniendo las piezas del rompecabezas espiritual que otros intentaron dispersar. Porque cada hallazgo, cada reflexión, cada pregunta que haces, es parte del mismo despertar colectivo. Imagina por un momento lo que ocurriría si miles de personas, en todo el mundo, recordaran al mismo tiempo que la divinidad no está fuera, sino dentro. Si cada ser humano dejara de vivir desde el miedo y empezara a vivir desde la conciencia, el mundo cambiaría sin necesidad de revoluciones. Porque la revolución más poderosa ocurre en silencio, dentro de la mente que comprende. Y ese es el propósito de este espacio. No solo revelar lo oculto, sino despertar lo dormido. Construir una comunidad de buscadores, de almas que no temen hacer preguntas, que no temen mirar donde otros no miran. Una comunidad que entiende que la fe sin conocimiento es sumisión y que el conocimiento sin fe es vacío. El equilibrio está en recordar. Por eso, si has llegado hasta aquí, no fue casualidad. Hay una razón por la que escuchas estas palabras. Tal vez tu alma, igual que la de María, esté recordando algo que el mundo te hizo olvidar. Tal vez esta historia no sea solo suya, sino tuya también. Y si sientes eso, si algo dentro de ti se movió al escuchar este relato, entonces formas parte de esta búsqueda. Porque quienes sentimos el llamado a mirar más allá del dogma compartimos una misma pregunta. ¿Qué más nos han ocultado? Y cada respuesta que encontramos no es un punto final, sino una puerta que se abre hacia otro misterio. La verdad, como siempre, está oculta a simple vista. Solo hay que aprender a verla. Y cuando la ves, cuando la reconoces, ya no puedes volver a cerrar los ojos. Porque el alma que despierta no vuelve a dormir. Así que si resuena contigo este mensaje, si sientes que la historia oficial no te basta, te invito a quedarte. A seguir explorando juntos los secretos del espíritu, los textos olvidados, los misterios que el tiempo quiso enterrar. Este es un lugar para mentes que dudan, para corazones que buscan, para almas que recuerdan. Suscríbete si quieres seguir esta investigación. Comenta lo que sientes, comparte lo que intuyes. Aquí no hay maestros, solo buscadores. Y cada pregunta que dejas en los comentarios puede ser la próxima puerta que abramos juntos. Porque lo que fue eliminado está regresando. Y no regresa en los libros ni en los templos, sino en ti, en mí, en todos los que elegimos mirar más allá del velo. María Magdalena no fue la sombra del Cristo, fue su reflejo. Y en su reflejo, todos podemos reconocernos. La verdad no pertenece al pasado,
está viva. Y si la escuchas con atención, te darás cuenta de que nunca se fue.